Pues mirad, vamos a comenzar para aprovechar al máximo el tiempo, ¿vale? A ver si no se me va a mí. Muy bien, como veis aquí, estos dos autores los he traído de referencia porque bueno, son estudiosos de la comunicación, una referencia importante a nivel mundial, y ya ellos en su momento hablaban de la importancia en la comunicación del gesto, de la mirada, del espacio interindividual, y eso nos dice que la comunicación no verbal es un punto importante o por lo menos forma parte de ello, ¿no? Para que no se nos olvide, ¿no? Que es algo a tener en cuenta y que, bueno, en nuestro caso en el instituto es algo en lo que ponemos bastante intención porque consideramos que es algo en lo que educar o en lo que dar pautas para conocerse un poquito más, ¿no? A ver, voy a pasar de diapositiva. Aquí, esta diapositiva la comentó también mi compañero Cristian en el anterior webinar, haciendo referencia a Albert Mehrabian y los porcentajes que él consideraba por el estudio que hizo. ¿No? Lo queríamos traer otra vez aquí para recordarlo, ¿no? Realmente más del 10%, del 7% del impacto de nuestro mensaje tiene que ver con lo que no se dice con palabra, ¿no? Pero se dice con el cuerpo y con el paralenguaje que es todo aquello que acompaña al verbo y que también está ahí muy presente, ¿vale? La comunicación no verbal expresa el inconsciente y bueno, y es una forma que tiene la persona de poder decir o expresar aquello que no puede hacer con sus palabras, ¿no? Y muchas veces uno inconscientemente no sabe cómo expresar con su cuerpo, sus gestos y su voz, su estado de ánimo. Tenemos aquí a Joaquina Fernández, que si no conocéis mucho el instituto, fue la fundadora y la investigadora del instituto y la investigadora que nos ha compartido la comunicación no verbal que enseñamos en el instituto y que está muy centrado en la persona, ¿no? En recordar lo que uno lleva dentro. Es una herramienta muy potente para eso. ¿Vale? Un momentito, estoy aquí colocando esto, que si no, no puedo ver bien. Vale, entonces lo que vamos a tratar en esta webinar tiene que ver con eso, con recordar lo que uno tiene dentro para poderlo sacar y conocerse, sobre todo ese proceso de autoconocimiento. La manifestación del inconsciente es la comunicación no verbal. ¿Por qué el uso de esta herramienta? Porque permite conocer en profundidad a la persona. No solamente nos centramos en el gesto, esto que estoy haciendo yo con las manos, o el movimiento de la cabeza, o el tono de voz, o lo que estoy haciendo ahora mismo. No nos centramos solo en esto, sino que va mucho más de lo mero observable. La comunicación no verbal se observa siempre, ¿vale? Pero la forma de mirar es lo que te permite una mirada profunda y sobre todo de mucho respeto. Y el beneficio que tiene esta herramienta, sobre todo en el nivel 2 que os ofrecemos, es la posibilidad de intervenir y promover un cambio real y beneficioso para el individuo, no solamente a nivel personal, sino que podéis luego trabajar con personas y hacer mucho bien. Quería incidir en esta webinar en la diferencia en estos tres conceptos. La comunicación no verbal son conceptos que se utilizan de manera global, ¿no? Sin embargo, aquí hacemos una diferenciación para centrarnos básicamente en cosas puntuales. El comportamiento no verbal tiene que ver con lo que uno hace, que ha entrenado, que ha aprendido en el día a día y que se observa en su comportamiento diario. ¿Vale? Es algo que está en sus hábitos diarios, ¿vale? Patrones de conducta que tenemos y que los mostramos. El lenguaje no verbal, en este caso, del momento, es del instante. Y por decirlo de alguna manera, es como no sería como reactivo, pero sí es algo que te sale en ese momento. Y ahí está más por lo que es el lenguaje de las manos, pues te aparece una situación determinada y entonces expresas una emoción de alegría o una emoción más de enfado o lo que sea, y una respuesta determinada en ese momento que tiene que ver con el presente
y que tiene que ver con el estado anímico en el que uno está. Entonces, eso lo que hace es acompañar a tu discurso. Le puede dar ampliación al significado, puede también minimizar el significado de la palabra y también lo que puede ayudar el lenguaje no verbal es a construir ese discurso o ese mensaje mucho más. Principalmente el lenguaje no verbal expresa emociones, es lo más característico de esto. Y no tiene una intencionalidad que diríamos cognitiva, es algo por decirlo de alguna manera, sin pensar, ¿no? Es como algo más el recurso que tenemos fácil, ¿vale? Y es del momento presente. No tiene por qué ser el lenguaje no verbal que utilizo, por ejemplo, este gesto que estoy haciendo yo, algo que hago habitualmente. A lo mejor lo estoy haciendo ahora porque estoy en un momento más eh, motivada o en comunicaros o trasladaros algo, quizá estoy más nerviosa y entonces me sale una serie de gestos o movimientos que no son los habituales en mí. Entonces eso tiene que ver con cómo me encuentro en estos momentos, mi estado anímico de ahora. Entonces estamos diferenciando lo que es el comportamiento diario en mi forma de caminar, en mi forma de resolver en el trabajo, en mi vida cotidiana, si me muevo rápido, si me muevo lento, si tomo respuestas de un tipo o de otro, que es algo que, bueno, que se entrena y que dependiendo del entorno y de las circunstancias en las que estoy, bueno, pues respondo, ¿no? De una forma u otra y es algo que la vida me lo va enseñando de alguna manera. El lenguaje es algo más del momento instantáneo y que no tiene que ser algo que haces habitualmente. Y luego el otro concepto es la comunicación no verbal desde el punto de vista del Instituto UNE. Normalmente se utiliza para englobar todo lo que he comentado antes, pero aquí lo diferenciamos porque es aquello que conecta con el pasado de la persona, el pasado lejano y el pasado cercano. Es como algo que estuviera impregnado en sus células desde que nace, porque tiene información genética. Es como de nacimiento. Desde que un niño nace ya muestra, por ejemplo, un temperamento. El temperamento forma parte de lo que denominamos comunicación no verbal y que es algo genético, que viene del pasado. Por ejemplo, para explicarme un poco mejor qué conceptos se trabajan en el comportamiento no verbal, ¿no? El comportamiento no verbal está lo que se trabaja con nuestro compañero Cristian Salomoni, la detección de la incongruencia o la detección de la mentira, que también se denomina así, el analizar cómo la expresión facial y una comunicación, un mensaje no tienen sentido y entonces se analiza esa incongruencia o no. Y tiene que ver sobre todo con el análisis más de cosas que tienen que ver con el presente y la situación, ¿no? Sí. Voy a quitarle la voz a Lía, ahí está. ¿Vale? Creo que estáis todos silenciadas y aquí también. Y cuando hablamos de comunicación, estamos hablando más del pasado. Entonces, comportamiento no verbal, detección de mentiras, lenguaje no verbal, todo esto. También las competencias emocionales que trabajamos en el instituto también son herramientas que la persona puede aprender y que están incorporadas en su día a día y en su funcionamiento. En la preferencia cerebral, la respuesta instantánea, todo eso son cosas que se aprenden, ¿no? Que tú las llevas contigo y es como una forma de funcionar. Sin embargo, en la comunicación ya hay cosas mucho más profundas, más delicadas, por decirlo de alguna manera, y que la persona casi no puede evitar. En algún caso no es modificable o cambiable. Por ejemplo, el temperamento preferente es algo que no puedes cambiar, pero sí puedes complementar y equilibrar con el resto de temperamentos. No sé si habéis, sí que me gustaría que escribierais en el chat si habéis escuchado hablar de los temperamentos. Me podéis poner sí, no, un poco o algo así. Mientras os cuento. En la comunicación no verbal están los temperamentos, están los somatotipos, está el camino del héroe que se llama, que un poco sí,
De los 4, vale. Un poco si puedes hablar de ellos. Vale, así básicamente, ahora como voy a pasar las transparencias y va a aparecer este término, pues cuando llegue ese momento doy una pequeñita pauta, ¿vale? Vale, estupendo. Bien, pues en esta diapositiva sobre todo lo que quería aclarar es la diferencia entre los 3 conceptos. Algo que es el comportamiento y funcionamiento habitual de la persona, que es el comportamiento no verbal, el lenguaje, que es algo que tiene que ver con tu estado anímico del presente, y luego la comunicación no verbal que tiene que ver con el pasado. Entonces, trabajar todo esto es una manera muy completa de conocerte a ti, de conocer a la persona y de trabajar como una herramienta de poder acompañar, ayudar a otros a conseguir sus objetivos o tenga como propósito. O voy a quitar alguna voz más, perdonad, que es que se ha oído ahí un estornudo. Aquí, y ya está. Vale, sigo. Está cargando. Vaya hombre. Está cargando. Pues como tarda en cargar, pues yo os voy contando. No sé si tenéis alguna duda, pero ¿qué correo se puede escribir para que me mandéis información sobre ello? Voy a poner aquí info@institutoune.com, ¿vale? A ver, ese es. Voy a aprovechar para hablar sobre los temperamentos, son 4 los que existen. Están basados en un fluido interno, es algo químico, es algo que viene de nacimiento. Los 4 temperamentos, los 4 fluidos internos los tenemos todos. Lo que pasa es que siempre hay uno preferente y estos son la bilis amarilla, la bilis negra, la flema y la sangre. Entonces, en función de la cantidad que tengamos de cada uno de ellos, pues tendremos una preferencia u otra. ¿Estáis bien? Veo ahí alguna persona que está un poco regular. ¿Estáis cansados? No carga la PPT y entonces pues voy a ver si puedo hacerlo de otra manera. Si no, a ver, un momentín. Puedo salir de aquí. Vale, a ver si me abre este. Intenta volver a cargar. Bueno, pues me veis bien, ¿no? Yo voy a seguir la diapositiva aunque no la veáis vosotros para poder seguir la presentación y no demorarme, ¿vale? A ver. A ver si puedo ver esto más abajo. Es una pena que no podáis ver esto, pero bueno, porque quería enseñaros, pero bueno, os voy contando yo. En esta presentación hay una parte que sí que quería enseñaros y que os pudierais llevar como algo práctico, ¿no? Que es la importancia de la preferencia cerebral. En la preferencia cerebral nos dice que nosotros tenemos 4 cerebros. Si los conocéis o no, yo os lo digo brevemente. Está el cerebro reptil, el cerebro límbico, que está sobre él estructuralmente, el cerebro neocortical, que es la corteza cerebral que está dividido en las 2 mitades, y luego tenemos el prefrontal. Entonces, en función de cómo hayamos desarrollado esos cerebros, los tenemos estructuralmente, pero activados no siempre. Algunos están bloqueados o a nivel funcional no tienen toda su capacidad. Entonces, en función de cuál tengamos más activado, podemos decir que tenemos una preferencia cerebral u otra. Entonces, en este sentido y en comunicación no verbal, por ejemplo, una persona que tiene una preferencia cerebral reptiliana nos dice que tiene una comunicación no verbal determinada. Por ejemplo, si os digo algunos ítems de entre unos, creo que son unos 20 que existen, un poco para que os hagáis a la idea, una preferencia cerebral reptiliana quiere decir que
funciona preferentemente con el cerebro reptil, que es el de la supervivencia, el de la autonomía, el de ganarse la vida por su cuenta, ¿no? Es ese tipo de cerebro. Entonces, a nivel no verbal, se expresa con una corporalidad firme, unos pies que en vez de estar así abiertos están más paralelos, tiene más bien musculatura, porque el cerebro reptil te permite responder, moverte rápido, huir, correr, o sea, a nivel corporal tiene un desarrollo mucho mayor. Entonces se nota que estructuralmente la persona está como más musculada, como más, se nota más sólida. Eso es, por ejemplo, un ítem importante. Otro ítem importante es que sus brazos, cuando van dando, no están pegados, ¿no? O incluso cuando está de pie quieto, no son brazos que tocan su cuerpo, sino son brazos que están separados del cuerpo. Me gustaría enseñaros la diapositiva, pero no me deja. Entonces no pasa nada porque yo lo voy a explicar lo mejor que pueda, ¿vale? Y disculpar que no se pueda ver. De todas maneras, si el instituto está de acuerdo, que yo creo que sí, os mando esta presentación por mail para que la podáis ver, ¿vale? Entonces, pies paralelos, brazos separados, tiene una mirada que es espacial, es decir, no es una mirada más amorosa que conecta contigo, sino es una mirada que mira al espacio para estar preparado para responder, ¿entendéis? Es el cerebro que a nivel de corporal se expresa de esa manera. Y luego, cuando está en relación con los demás, guarda una distancia un poco mayor. No son personas que se acerquen o tengan esa tendencia a acercarse al otro. Guardan un poquito la distancia. No sé si eso lo habéis podido observar en algunas personas. Y así lo necesitan. Invadir eso significaría generar una comunicación de tensión inicial que no es nada recomendable, ¿vale? Luego, por ejemplo, si la persona tuviera una preferencia cerebral más límbica, su corporalidad es diferente. Por ejemplo, sus piernas no están tan firmes, están apoyadas en un pie, apoyadas en otro, los pies están como más abiertos, no tienen tanta firmeza en ese posicionamiento, porque lo importante del cerebro límbico, que es el segundo, son las relaciones humanas. Entonces se muestra más afable, más cercano, ¿no? En su forma de estar físicamente. Como más blandito, por decirlo de alguna forma. Entonces, los brazos sí que están pegados. Están más pegados al cuerpo, por ejemplo, porque esta preferencia, cuando uno se toca el cuerpo, siente como el calorcito del cuerpo, ¿no? Que puede simbolizar más el amor, el estoy contigo y estas cosas, que sí que lo necesitan. Entonces, sus cuerpos están más pegados, ¿no? Su mirada es más a los ojos de la persona. Bueno, es una expresión más de acogida, ¿no? Te mira a los ojos y bueno, eso serían como referentes. Y, por ejemplo, en las distancias, tienden a estar más cerquita, pues te tocan o están más cerquita, ¿vale? No marcan tanto la distancia. Entonces, esos son ítems, por ejemplo, por poneros ejemplos para que os hagáis a la idea de cómo identificar a través de la observación qué preferencia cerebral tiene la persona y entonces, ¿para qué pensáis que puede servir esto en vuestras relaciones, ¿no? A ver si os puedo ver aquí. A ver. Mensaje nuevo. Ahora, ¿para qué pensáis que puede servir conocer esta información? Si podéis escribirme, por favor. ¿Y os puede servir o no en vuestra vida? ¿O a qué nivel? ¿O para qué pensáis que puede serviros conocer la preferencia cerebral del otro? ¿Alguna persona puede decir algo? Lo que ocurre muchas veces cuando no tenemos en cuenta esto es que de repente generamos una tensión sin querer en el otro, porque imaginaros que tú tienes una preferencia más emocional y como piensas que a lo mejor pueden ser todos así, pues te acercas y no respetas el espacio
sin querer de alguien que lo necesita. Entonces ya estamos generando una tensión, ¿no? Para poder saber comunicarnos con el otro de una forma más fluida, muy bien, y que nos entendamos mejor, efectivamente. Al saber qué cerebro utilizan, sabes cómo actuar frente a él. Claro, y entonces eso beneficia mucho el bien común. Es decir, si tenemos algo que hacer juntos, pues ya estamos facilitando el encuentro. Sin embargo, si eso no ocurre y hay una tensión inicial, estamos generando distancias innecesarias, pérdida de tiempo, bueno, y todo lo que eso pueda generar. Se trata de ir a favor. La comunicación no verbal ayuda muchísimo en ir a favor de la comunicación, de respetar al otro y entonces juntos ir donde nos propongamos, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y luego, por ejemplo, hay otra preferencia cerebral que es la intelectual. En este caso, la corporalidad de las personas con esta preferencia es un poquito más encorvada, ¿vale? Y menos expresiva a nivel corporal. No expresan tanto su emoción como puede ser la preferencia límbica. Les cuesta incluso el movimiento. No son más como más estáticas, más sin vida, por decirlo de alguna forma, porque están en lo que quieren decir, están en la idea, en la parte intelectual, en el concepto, entonces van a buscar la información a su cerebro todo el rato y están más en ellos. Entonces la mirada no es ni espacial ni es conectiva con el otro, es voy a buscar dentro de mí la idea que quiero comunicar. Entonces, eso también se aprende, es algo que se entrena, me refiero como experto en comunicación no verbal, se entrena la observación para detectar este tipo de cosas y luego ya, una vez que lo entrenas, lo identificas muy fácil. Y previamente ya sabes cómo acercarte al otro. Sobre todo la base de esto es el respeto al ser humano. Y cuando tú te acercas al otro, que es un instante inicial, un poco más de impacto, se genera pues, un estado más reactivo o defensivo, que es algo que no podemos evitar. En la medida en que eso lo liberemos y facilitemos que las personas nos relajemos un poco ante ese encuentro, pues mucho mejor, ¿no? Para avanzar. Si os ha gustado, sí que me gustaría que lo hubierais visto. Yo os sigo contando. Digo en imágenes porque tenía puesta. Más comunicación no verbal desde el punto de vista que os estamos transmitiendo. Por ejemplo, los primeros instantes de los que hablaba ahora, que también se llama ademán, es cuando tú, por ejemplo, estás cambiando de lugar, te levantas y sales de la habitación, te pones de pie y te encuentras con alguien, entra alguien en tu despacho y te da una noticia, lo que sea, todos esos cambios de situación generan en la persona el tenerse que adaptar constantemente. Y ahí hace movimientos muy sutiles, pero necesarios para poderse ajustar a la realidad de la vida, ¿no? Entonces, eso es lo que se llama demand. Y es un que trabajamos en el instituto, ¿no? Es la primera sensación que se tiene y el movimiento defensivo, que es eso muy sutil, pero que es observable, para también ayudar al otro a que se relaje. Otro concepto importante, por ejemplo, también en comunicación no verbal son las competencias emocionales, que es la capacidad innata o adquirida que permite un desempeño sobresaliente. Nosotros tenemos habilidades, somos buenos haciendo muchas cosas, pero hacerlas de forma excelente es lo que nos hace competentes. Pues en comunicación no verbal distinguimos, por la investigación de Joaquina Fernández, 4 competencias básicas, hay más, pero 4 principales. La competencia práctica, que es la capacidad de ser práctico, de ser productivo, de tener objetivos, de cumplir esos objetivos, de conseguir resultados. Esa competencia es muy importante pues para ganar dinero y para no perder el tiempo, ¿no? Luego tenemos la competencia psíquica, que tiene que ver con la capacidad de conectar con el otro, ¿vale? Y eso son cosas que se entrenan. O sea, esto no es que venga de serie. Esto es algo que se aprende, se entrena y porque a lo mejor no somos competentes en ninguna competencia, pero sí habilidosos y lo que podemos hacer es entrenarlo, ¿no?
Entonces tenemos la competencia práctica, la competencia psíquica, la competencia intelectual, que es la capacidad más intelectiva, y la competencia verbal, ¿no? Que es la capacidad de poder transmitir el mensaje de una manera eficaz. La competencia verbal no se da si no se tienen las anteriores. Todo es de superación progresiva, de manera que siempre es necesario, para ser competentes en la tercera o cuarta competencia, haber trabajado la primera, ¿vale? Ese es el sentido que tiene todo esto y como el método, ¿no? De alguna forma. Entonces, esas competencias emocionales forman parte de lo que llamamos comportamiento, ¿vale? Los temperamentos, que es el concepto que os he sacado antes para explicaros lo que es la comunicación no verbal, entendida como aquello que conecta con el pasado de la persona, con su genética, es una disposición innata que nos induce a reaccionar de forma particular. Es una forma de reaccionar ante los estímulos ambientales y es algo que no es modificable porque depende de la fisiología. Sí lo podemos complementar, como os decía, lo podemos equilibrar, por eso que tengamos 4 temperamentos en nosotros es muy importante. Lo que pasa es que si tenemos uno demasiado pronunciado y uno que está en cero, internamente hay un desequilibrio y en nuestra forma de reaccionar y de responder se nota mucho, ¿vale? Entonces lo suyo es, además a nivel de salud física, físico-química es muy importante. Esto tiene un efecto también a esos niveles, ¿no? Equilibrar los temperamentos te ayuda también a estar más saludable, ¿verdad? Y sobre todo a comprender un poco las relaciones que tienen algunos compañeros, personas de tu entorno, porque una de las cosas que tiene la comunicación no verbal es que te deja como tranquilo, ¿no? Entender que el otro no tiene nada contra ti, entender que el otro responde porque es su forma de hacerlo y cómo sabe hacerlo, y que no es contra ti, es por lo menos desde mi punto de vista, una visión que te permite estar en paz, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Luego, otro concepto también aquí en la comunicación no verbal es el somatotipo, que no sé si lo habéis escuchado alguna vez. A ver, perdonad, voy a leer aquí para poder hacer con todos. No sé si creo que cómo actuar frente a él. Vale, no ha habido nada nuevo. El somatotipo es la morfología corporal, la forma que tenemos, más redondita, más cuadriculada, más longilínea. Ese es el somatotipo. Eso también se estudia en comunicación no verbal. La aportación que Joaquina Fernández hace a este concepto con su investigación es que ella dice que el somatotipo es aquello que yo, por ejemplo, como Rebeca y que muy forma, me permite decirle al otro cómo quiero que se relacione conmigo, porque es lo que ve. Entonces, imaginaros que yo me pongo como muy fuerte, voy al gimnasio y me pongo como muy musculosa, muy fuerte y desarrollo una musculatura de anchota, ¿no? Eso hace que el otro me vea de una manera. Y eso quiere decir, estoy diciendo al otro, relaciónate conmigo desde imaginaros, ¿no? Desde la fuerza, desde el poder, desde el yo puedo, ¿no? Porque a lo mejor no quiero que la parte débil esté ahora mismo en mi vida y yo quiero que se relacionen conmigo desde un lugar de fortaleza, ¿no? Pues el somatotipo, que es de origen y de nacimiento, sí que tiene la posibilidad de como de ocultarse, ¿no? Todos los estereotipos que veis en la sociedad, donde hay una tendencia muy fuerte, o a estar muy delgado, o no, o a estar más de otra manera, las personas por las modas tienden a lo mejor a adquirir esos tipos de morfologías. Sin embargo, a través de la comunicación no verbal podemos detectar cuál es el que hay detrás de origen escondido, porque eso habla de la persona y es importante identificarlo para respetarlo, ¿sabéis? Yo trabajo con jóvenes también, deportistas, y lo que observo mucho en ellos, no son la mayoría, pero sí que son cosas que se hablan, que se comentan, es que ellos están físicamente muy fuertes, van al gimnasio, tienen una rutina de gimnasio muy disciplinadas y a medida que nos conocemos y que hacemos dinámicas de grupo,
sale comparten que ellos de pequeñitos eran gorditos. Eran gorditos y se metían con ellos, ¿no? Y ahora están fuertes y ahora no hay quien se meta con ellos. Pero ahí hay algo que pasa, ¿no? Y eso que pasa, pues es importante tenerlo en cuenta y al menos respetarlo, ¿no? Bueno, un poco esto os comento, aunque esto da para mucho. Luego hay otros conceptos como el mapa mental. No sé si lo conocéis, pero bueno, el mapa mental es otro concepto que se trabaja en comunicación no verbal, el liderazgo, el camino del héroe. Una vez que se tiene trabajado todo esto, ya te dispones a caminar hacia donde tú quieres llegar, ¿no? Y hacer el camino del héroe es un camino de reencontrarse a sí mismo, pasando por todas estas partes que os he ido contando y de situarse en una posición de héroe. Soy el héroe de mi vida, ¿no? A nivel simbólico. Es esto, ¿no? Y también está el concepto de marca personal, que es otra cosa también más compleja, que también incluye aspectos de este tipo y que también trabajamos en el instituto. Hay una frase que sí que quería dejar, que no sé si la vais a poder ver. A ver si ahora me deja verlo. Un momentito. Me deja compartir la pantalla. Ahora. No sé si la podéis ver la pantalla. A ver si se carga. Ahora. Ay, sí la podéis ver, ¿verdad? Se está cargando otra vez. Bueno, esta es la frase que quería que vierais. La comunicación no verbal solo cambia cuando te aceptas en primer lugar. Es un ejercicio de crecimiento personal brutal. A través de la comunicación no verbal realmente conocerte. Cuando hacemos los ejercicios de verse en los vídeos y sobre todo cuando llegas a casa, conectas el vídeo y te ves, ¿no? Y te miras, te observas, te das cuenta de tantas cosas que solo se puede hacer con un ejercicio de aceptación y de amor. Porque en cuanto entra la crítica no hay posibilidad de aprender. La comunicación no verbal, desde luego, ni nos decía Joaquina, a ver, nos decía Joaquina que el cerebro límbico se bloquea cuando hay crítica. Y el cerebro neocortical, que es el siguiente al que se accede, que es el del aprendizaje, si tiene una crítica previa, no es posible aprender. Entonces, uno de los aprendizajes que considero más importantes en esta vida es el de uno mismo. Y yo he encontrado en la comunicación no verbal un recurso muy valioso para ello. Entonces, lo que os decía en relación a esta frase es que el poderse ver y tener una mirada de amor hacia ti es como lo primero, ¿no? En ese sentido, una vez que se hace ese trabajo, entonces puedes hacer un trabajo con otra persona. Porque lógicamente, si cuando tú te miras te enjuicias, lo haces con el otro, ¿no? Porque en realidad somos lo mismo. Entonces es un trabajo muy bonito de autoconocimiento, de desarrollo personal, de mejora de tus relaciones, de respeto humano, de mejorar la convivencia en el mundo, de facilitar que otros consigan lo que quieren, de los que os dedicáis a tratar con personas, de estar al lado del otro, de ser compañeros de camino o como lo queráis llamar. Y lo que me admira más de la comunicación no verbal es la tangibilidad de ello. O sea, que es algo que se puede tocar, ¿no? Tocar, se puede ver, lo puedes identificar. No es algo que estamos diciendo porque yo creo que te veo. No, es que lo identifico en esto, en esto, en esto y en esto, y entonces esto nos dice este tipo de cosas, no este diagnóstico. Ahora, hay una propuesta de trabajo para avanzar en la dirección que quieras. Y eso la comunicación no verbal nos lo permite. Así que, bueno, hasta aquí el webinar. Espero que os haya servido. Muchísimas gracias por estar ahí. Ahora, si queréis, hacemos un poquito ronda de preguntas. Disculpad también por los desajustes en la presentación, que no se podía ver, pero creo que lo hemos más o menos resuelto. Y ahora voy a ver si voy a poner el chat para ver lo que estáis preguntando.
A ver, mensaje nuevo. ¿Tenéis alguna pregunta que queráis hacerme para poder responder y que sirva también para el resto? ¡Ay, conozco aquí a algunas personas! ¡Qué ilusión! Bueno, luego escribo a esta persona para agradecerle. ¡Qué bien! Vale, pues nada, yo me alegro que no tengáis preguntas. De todas maneras, estoy a disposición, estamos el equipo a disposición. Si tenéis alguna duda en relación con lo que hemos tratado hoy, os mandamos a las personas que habéis conectado la presentación para que la podáis ver visualmente mejor. Y, y nada, daros las gracias a todos y a todas. No sé si podéis decir alguna cosa que os lleváis como más práctica, que os pueda servir. No sé si alguna reflexión o algo. Hemos visto la parte de la identificación de la preferencia cerebral, aunque lo he explicado así como he podido, así sin imágenes, pero no sé si os ha servido, os ha dado una pista y algo que os podáis llevar así práctico. Se ve que está escribiendo personas, qué bien. El lenguaje no verbal y un mundo por descubrir. Sí, ahí es que la comunicación no verbal abarca tanto. Yo creo que sí, la diferencia entre comportamiento, lenguaje y comunicación, eso sí es importante también que os lo llevéis. El lenguaje es más del instante, el comportamiento del funcionamiento y la comunicación es lo que traemos de serie. Bueno, pues hasta aquí todo lo que he podido transmitiros en este ratito y nada, a disposición para lo que necesitéis. Muchísimas gracias y nada, que tengáis una feliz noche. Hasta luego, ya voy a ir cerrando. A ver, no me quiero dejar a nadie sin contestar. Bueno, chao, chao, chao.